Muy bien, vamos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a interrumpir un poquito nuestras series a partir de hoy, 4 Shabbatot, para entregarnos a los preparativos para las festividades. Ahí está, ya estoy colocando la imagen. La Torá y el ciclo festivo. La Torá y el ciclo festivo va a ser la clase de hoy. Mañana a ver si es una segunda parte. ¿Por qué? Pues porque estamos acercándonos nuevamente al cierre del ciclo festivo y al inicio de uno nuevo. Y hay que prepararnos, hay que tener contemplado todo lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos también, qué es lo que significa. Y pues bueno, ya hay clases pasadas en donde hablamos del año nuevo, del ciclo festivo, de las señales, de todo esto, pero debido a que sigue habiendo preguntas y a veces algunos hermanos no pueden todavía conectar la página, dónde están los estudios, cómo escucharlos, pues hay muchas preguntas todavía sobre el asunto del ciclo festivo, ¿no? Del inicio del año, de qué hacemos, cómo se hace y qué esperamos, ¿no? Y pues bueno, va a ser algo que vamos a platicar hoy nuevamente, relacionado a la Torá y el ciclo festivo. ¿Por qué la Torá y el ciclo festivo? ¿Por qué? ¿Qué es Torá? ¿Cuándo se entregó Torá sobre el ciclo festivo? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Qué otras fuentes hay sobre el ciclo festivo o sobre calendarios? Aquí el punto es, ¿qué vamos a hacer? Algunos hermanos me han escrito, me han mandado mensajes, me han mandado correos, por inbox y me han preguntado, porque ya desde hace un tiempo, entre grupos mesiánicos, sobre todo en grupos mesiánicos, de corte gnóstico, esenio, sobre todo esenio, y para ser más exacto, enoquiano, los de Enoch, pues andan ahí muy alborotadores, ¿verdad? Que el año. Y ya no me acuerdo las fechas, pero ya tiene un rato, ¿verdad? Que estuvieron ya celebrando el Año Nuevo, otros ya celebraron Pesaj, algunos estuvieron celebrando Pesaj en la época de Purim, como los judíos lo estaban haciendo. Pero hay mucha confusión para algunos hermanos sobre esto, porque empiezan a decir, a ver, ¿qué es esto, verdad? De hecho, entre ellos ni se ponen de acuerdo, no sé si han visto, ¿verdad? Entre los enoquianos ni se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque están los que siguen el inicio del año en la primavera, coincidiendo con la luna nueva, porque ya de entrada tienen un problema ahí, con el inicio de la primavera. Hay unos que insisten que comienza en el inicio de la primavera, según el equinoccio, según el inicio por la primavera, que es el 19 del 19, del 20 al 21 de marzo, ¿verdad? Del 20 al 21, este año, y que tiene que ser así. Y están los otros que dicen que no, que comienza con la estrella, no sé cómo se llama, de la constelación de Pegaso, y que dicen que tienen el calendario sacerdotal de Enoch perpetuo. O sea, puras cosas de esas, ¿no? Así como que para que se escuche así, wow, sacerdotal, ¿no? Como si estuviéramos en la época de los sacerdotes de no sé dónde, ¿verdad? Sumerios, porque incluso hablan de los sumerios, que los sumerios se habían esto, o sea, háganme el favor, ¿no? Ahora hasta con los sumerios se están yendo, ¿no? Y entonces hay un pleito entre ellos porque, de entrada, por ejemplo, el libro de Enoch habla de que el inicio de los meses, según en el primer libro de Enoch, capítulo 73, por ahí versos 4, 5, 6, no me acuerdo, habla de que los meses comienzan con el avistamiento del novilunio, cuando se ve apenas su primera luz. Fíjense. Pero supuestamente Enoch
Y aquí está el problema de Enoch, ¿verdad? Como se equivocó Enoch, ¿no? Ya sabemos que no es Enoch, todo el libro. Le pusieron Enoch y basándose en algunas profecías antiguas que vienen desde la época de Enoch, pero le metieron un montón de información que después dijeron es Enoch, y no era Enoch. Eso fueron los esenios, un siglo antes de Yeshua. Ellos dicen, según el calendario de Enoch, que comienzan los meses con el novilunio, como se ha hecho siempre. Pero por otro lado, que su calendario, que está dividido en 364 días, seccionado por 4, para que sean 30 días por meses, por 12, se le añade 4 días al año, pero luego se le tiene que ajustar cada determinado tiempo para que le salgan las cuentas. Pero resultó que la primavera pasada, es más, si vemos el gráfico que tenemos de las lunas nuevas y las lunas llenas, el que yo tengo ahí, ¿cuándo entró la primavera? 20 al 21 de marzo, ¿verdad? 20 al 21 de marzo, además lo voy a poner aquí en el, pues aquí lo tenemos, déjenme moverlo, ahí les va, fíjense nada más las locuras de Enoch, ¿no? Del Enoch falso, pues, porque no estoy diciendo, ¿verdad? Que déjenme poner esto. Ahí está, para que se vea aquí. Vámonos supuestamente a marzo gregoriano. Déjenme hacerlo más grande. Lo que voy a decir es simplemente esto. A ver, ¿en dónde nos vamos a basar? ¿En la Torá o en los supuestos dichos de Enoch? Aquí estamos en marzo. Nos vamos al 20 al 21, que fue el equinoccio de primavera. Y es luna llena. Ahorita se va a ver el gráfico ahí. Y es luna llena. Es decir, fíjense nada más las incongruencias. Dice el libro supuesto de Enoch que el año comienza con la primavera, pero a la vez dice que los meses comienzan con la luna cuando apenas se ve. Y aquí está llena, entonces el de 20 a 21 de marzo de este año estaba llena, entonces no coincide. ¿Qué es lo que están haciendo estos tipos? Están ajustando con semanas, pero ya su año ya se movió de 364 días y tienen que hacer un ajuste. Y vienen otros y dicen, tiene que ser la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Y ya otra vez. Y luego vienen los otros del calendario sacerdotal perpetuo de quién sabe qué, que no, que es sobre la estrellita de Pegasus, que se ve apenas y que obviamente nadie la ve, tienen que recurrir al Stellarium para verla y para saber cuándo comienza el año. Entonces imagínense, ¿me entienden? O sea, ¿cuándo hacían esto en aquella época, no? No tenían Stellarium, no tenían telescopio, no tenían Sky, no sé qué. Era a ojo nada más, ¿no? Y claro, y dice, esa no se ve, pero como ya la vemos ahorita, pues ya. Entonces, todas estas cosas son muchas incongruencias. Ya de por sí, el asunto del Shabbat lunar, que de la luna oscura, que los enoquianos, que nadie se pone de acuerdo, ¿sí? Se ha desatado desde hace unos 6, 7 años, sobre todo en el mesianismo, este asunto de los enoquianos, ¿no? Hasta en la alimentación, ¿sí? Hay un montón ahí que se están convirtiendo en veganos y crudiveganos y que no sé qué, que los discípulos apóstoles, que el Mesías no comió carne, que enseñó el veganismo y que no sé cuánto, ¿verdad? Y tú ves los evangelios, se la pasan comiendo pescado porque todos eran pescadores y empiezan comiendo el cordero y tú dices, espérame tantito, ¿no? Y los sacerdotes se comían la carne y otras cosas locas, ¿no? ¿De dónde se sacan esto? Pues de textos apócrifos. Les adjudican a los esenios y que dice que el maestro, que el Señor enseñó, que el maestro enseñó y todo es puro invento. El problema aquí es la ignorancia de la gente que se deja llevar fácilmente cuando le dicen, mira, este es el de los esenios y que son los verdaderos y que el calendario perpetuo y que los sacerdotales y quién sabe qué. Y oigan, Enoch está hace 5,000 años y la Torah fue entregada hace ¿cuánto tiempo? No. A ver, como 3,200 y tantos años. Es decir, no tiene nada que ver Enoch. Enoch ni estaba ahí. Y había pasado además el diluvio, y habían cambiado las condiciones atmosféricas, y había cambiado un montón de cosas. ¿Me entienden? Y además Enoch tampoco enseñó nada de eso, y además sobre la alimentación, en los jóvenes allá platicaron de una mujer que evidenciaron, ¿verdad? Crudivegana y que no sé qué,
y la cacharon comiendo una mojarrota, no sé qué era, pero un pescadote ahí, ¿no? Y sí hizo un escándalo, ¿no? Que por cierto es cristiana, ¿no? Ya supe después que es cristiana. Y que le fue... quién sabe dónde le llegó la información, pero la cosa es de que empiezan a decir cualquier cantidad de cosas. Y no pueden resolver cuando vienen las preguntas. Cuando tú les preguntas, a ver, ¿cómo inicias en la primavera? Pero en este año la primavera no tiene luna naciente. Ya salen con cosas que se ajustan y al final de cuentas es un relajo porque tienen que ir sumando. Yo saqué un dato, ¿verdad? Que dice, y unos tratan de explicar lo inexplicable con cuestiones matemáticas. Dice, a ver, déjenme ver si leo aquí estas cosas. Dicen ellos, una solución, dice, tanto el calendario no como el hebreo se ajustan con respecto a los ciclos diferentes. A ver, déjenme donde dice aquí. Dice, el periodo que alinea todos los ciclos mejor que cualquier otro periodo más corto se llama ciclo de ajuste. Los cálculos indican que los ciclos de ajuste para la semana, mes y año incluyen 3, 11, 27, 57, 68, 152, 220 y así se van hablando hasta 3.454 años. Esto quiere decir que después de esos años el calendario de Enoch y el hebreo se aproximan a comenzar a repetirse. Los intervalos mayores dan mejores ajustes. Y empiezan a hablar de ajustes en 27 años, en 68, en 84, en 152, en 220. ¿Me entienden? Y hacen una cuestión matemática y al final dicen, es el calendario perpetuo perfecto sacerdotal y luego dicen que tienen que ajustarlo cada tantas décadas, cada año. De hecho cada año se van recorriendo porque ya saben que está el año bisiesto, ¿verdad? Y todo esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ha habido para algunos todavía confusión con esto, ¿no? ¿Cuándo surgió esto? Surgió con el descubrimiento de los rollos del Qumran, en donde creyeron que el hecho de que descubrieron copias de los manuscritos antiguos y una supuesta forma de vida de ellos muy celosa versus el judaísmo que se vivía en Jerusalén, entonces creen que era la contraparte, creen que eran como la tesis y la antítesis. Yo he hablado de esto, lo he dicho en otras clases, pero quiero que quede bien claro este asunto otra vez para los que han preguntado, porque se vale volver a retomar el tema y saber por qué estamos haciendo esto. ¿Sí? Porque para muchos nosotros somos los cerrados, locos y heréticos. Y están diciendo que estamos mal, ¿no? Entonces, porque ellos creen que seguir el supuesto calendario de Enoch, sacerdotal, perpetuo y no sé qué más, creen que así es. Y eso es lo correcto, ¿no? Y bueno, cada quien dice que es lo correcto, ¿no? Los aztecas decían que era su calendario el correcto, ¿no? Los científicos tienen su calendario también y todos tienen su calendario. Los incas, los mayas, todos, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, y bueno, y por eso puse en el tema la Torá y el ciclo festivo. Porque si hay un ciclo festivo, está marcado en la Torá, que el Eterno le dio a Moisés. Y si se la dio ahí, no tienes por qué agarrarte de alguien más para incluirlo en la Torá. Así es sencillo. Como un día mi hermano me dijo, mira, es sencillo. Si vamos a hablar de Moisés, la Torá de Moisés, y Yeshua citó a Moisés, pues no, nada que ver. O sea, a 1000 años luz, ¿no? Hablando de teorías, ¿no? Y lo que dijo Yeshua de que a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen, también lo he mencionado, ¿no? O sea, jamás el Mesías mencionó a Enoch. Nunca. Mencionó a todos los que quieren ustedes que mencione, ¿no? Desde Noé hasta Jonás, pues que algunos todavía creen que es una fábula, ¿no? Lo que pasó a Jonás. Pero fue una realidad también, y hay milagros ahí, ¿no? Pero Enoch ni sus luces. Y es que, hermano, hay en las librerías incluso de gnosticismo, a Enoch lo tienen en muy alta estima porque es una mezcolanza, ¿no? Sí. De
todo lo que ellos están, incluso hay una librería sobre insurgentes y se llama las claves de Enoch, un libro. Sí, es un libro, Las claves de Enoch, sí, de los enoquianos. Muy Esotérico. Ajá, totalmente esotérico. Sí, porque las fuentes sobre lo que se dice Enoch realmente son gnósticas, esotéricas de los esenios, ¿no? Y a este punto voy otra vez, para los que no han escuchado antes las clases, es este punto. Ciertamente hubo levitas que quedaron decepcionados y huyeron de Jerusalén por causa de la corrupción en la época de los reyes, en la época todavía al final de los reyes, posterior al exilio, en la época también y sobre todo el punto principal fue en la época de Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan de los macabeos? Ahí está el libro de los macabeos y ahí habla de los ministros que se apartaron y que huyeron. Dijeron esto, ya llegó al colmo. Ciertamente eso existió, está Menahem el Esenio, que se le llamó así posteriormente como una referencia, y hubo levitas que se separaron, sí, que estaba corrompido Jerusalén, sí, pero eso no significaba que quedaba en el olvido, sino que el Eterno estaba trabajando aún con la Jerusalén corrompida. Y mantuvo a los ministros, mantuvo un remanente, el Mesías llegó a Jerusalén, el Mesías se basaba en lo que hacían en Jerusalén, eso es algo muy importante, está en la historia, y es algo que los enoquianos no quieren aceptar, o que incluso aceptan y dicen, bueno, es que les dio por su lado, estaban todos equivocados y también les dio por su lado, háganme favor, ¿no? O sea que el Mesías se equivocó con todos ellos celebrando todo mal, y que murió como el Cordero Perfecto también en un día equivocado, nada más por seguirles la corriente, imagínense, ¿no? El colmo de las cosas es de que el Ruach HaKodesh vino también en un día equivocado, ¿no? Enoquiano, ¿no? Que no era enoquiano. Entonces, imagínense nada más. O sea, llegan al colmo de decir casi que su Mesías es Enoch, casi, ¿no? O sea, para ellos es Enoch. Si lo que vas a comer, lo que dice Enoch. Lo que vas a celebrar, lo que dice Enoch. Los días, lo que dice Enoch. Todo lo que dice Enoch. Algunos movimientos mesiánicos ya aceptaron los supuestos libros de Enoch como inspirados, imagínense. Obviamente nunca existió. Que está citado en Judas, está citada la profecía que se viene diciendo desde la época de Enoch, pero no un libro que se llamaba Enoch en el primer siglo. Porque hay también algunos atrevidos que dicen que el Mesías y sus discípulos aceptaron el libro de Enoch. Y no aceptaron ningún libro, porque no hablaron de ningún libro. Yeshua nunca citó ningún libro de Enoch. Cuando se habla de Enoch, séptimo desde Adán, se habla de la profecía que se conocía, pero no de un documento que se llamaba Libro de Enoch, al cual, por supuesto, le ponen Enoch para darle autoridad y le sumaron un montón de doctrinas y un montón de cosas, ¿no? E incongruencias como el asunto de que comienza en la primavera, pero tiene que ser luna nueva, y no siempre coincide eso, ya lo vimos hace ratito, ¿no? Entonces, pregunta Ofelia, entonces Enoch para ellos es más, sí, de hecho es más importante, de hecho algunos lo tienen así como más importante. Por la antigüedad yo creo que también por eso, porque como es más antiguo a lo mejor lo... Puede ser, pero tenemos que también recordar que, por ejemplo, Abel fue más antiguo, ¿no? Bueno, y de Abel no se dice nada, ¿no? Y no hay libro de Abel, ¿no? ¿Quién más fue antiguo también? Pues están Sed, está Matusalem, están todos ellos y no tienen relevancia, primero porque hubo un diluvio y hubo muchos cambios. Es más, todavía hay individuos que hasta el día de hoy creen, y sobre todo el asunto esto de los veganos, ¿verdad? Porque se sacan de ahí, que al hombre se le dio comer hierbas, porque están sostenidos solamente en Génesis. Pero quieren omitir o hacen oídos sordos cuando en Génesis, después del diluvio, se les da otra dieta. Y cuando viene Moisés y la Torá se les da otra dieta especial al pueblo de Israel. Y eso no lo puedes mover, o sea, no puedes decir, no, es que tenemos que regresar a la dieta original. Y andan comiendo puras verduras y está esa mujer, ¿verdad? Que le afectó a su vida, imagínense, ¿no? Toda, ¿cómo se llama? Anémica, ¿no? Porque no le metía proteína de animal, ¿no? A su cuerpo, entonces imagínense las enfermedades que se traían, ¿no? Y mucha gente, de hecho, que está padeciendo así, que de pronto cambia radicalmente y no sabe que está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque el Eterno
nos hizo de una forma, estamos en una constitución después del diluvio, después de cierta etapa que necesitamos de muchos nutrientes diferentes, ¿no? Obviamente también por eso añadió él que es puro y que es impuro. Si vas a comer proteína de animal, te va a decir también qué proteína, no cualquiera. Bueno, el caso acá es de que ese supuesto celo, sí, de algunos levitas, sí, que se salieron de la apostasía de Jerusalén, en la época de Antíoco Epífanes, se ha tomado como algo particular de todos los esenios hasta la época posterior a Yeshua, y no es cierto. Lo que bien comenzó como un movimiento de levitas celosos por guardar la Torá y que se fueron al desierto para apartarse, se convirtió con el paso de las décadas en movimientos aislados con un montón de doctrinas y herejías que añadieron de todos lados. Porque aquellos levitas que se fueron al desierto fueron conocidos por su celo, pero otros levitas u otros judíos que estaban en la diáspora y que se les añadieron a ellos para no ir a Jerusalén, traían un montón de doctrinas. Sí, porque venían de otras naciones. Exactamente, griegas, egipcias, romanas, llámese como se llame. En los documentos que se han encontrado en Qumran o en todas las cuevas aledañas, han encontrado un montón de textos ritualistas, esotéricos, por ejemplo, gnósticos, cuestiones que por eso hoy día hay mucho boom y mezcolanza sobre asuntos místicos, ¿no? Que tal libro, que este libro, que el otro, muchos libros. Se hablaba por los esenios, por ejemplo, de tal Melquisedec, ¿no? También sus propias teorías. Al final de cuentas lo que vemos son un montón de documentos con un montón de información. Sí tenían copias de los libros del Tanaj, que es la Torá, los escritos y los profetas y los salmos, pero tenían un montón de doctrina añadida que ni ellos la entendían. Por ejemplo, yo lo dije en alguna clase, había unos que eran, por ejemplo, de corte machista, ¿no? Casi misógino, que despreciaban a las mujeres y que las tenían un concepto bárbaro y hacían voto de castidad. De ahí es donde vienen los sacerdotes, ¿no? Católicos, que ellos creían que esa era la forma más pura de guardarse, ¿no? Y había otros que sí las aceptaban, pero eran como cuidado con las mujeres, ¿no? Porque son las que nos hacen caer, porque traían el asunto, ¿verdad?, de que son las malas, ¿no? Entonces, de ahí vienen muchas ideas de estas, ¿no? Y etcétera, o sea, había de todo grupo. Y obviamente, para algunas décadas antes de Yeshua, estos grupos pues ya tenían su fama. Ya tenían su fama. El punto aquí principal es cuando viene el Mesías no sale ni de los esenios, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los celotas, ni de los herodianos, ni de ningún grupo. Porque estos tipos dicen que él fue esenio, ¿no? Que fue incluso cabalista, incluso algunos dicen que era cabalista, Se fue a la India. que era esenio, otros dicen que se fue a la India, que no sé qué, que los rabinos lo juzgaban, decían que se había ido a Egipto a practicar la magia egipcia y un montón de cosas de esas, ¿no? Entonces, importante es saber que eso que se conoció en el primer siglo y casi hasta el final, porque también déjenme decirles algo. Una cosa son los libros o los rollos del Qumran y otra cosa son lo que se conocen como los libros apócrifos, los cuales más bien están datados a finales del primer siglo y que eran atribuidos a algunos discípulos o algunos apóstoles y que en ellos también había corte esenio. Mucha gente todavía no sabe ni papa de esto. Unos son los documentos del Qumran y otros son los apócrifos que tienen la fachada de esenios. Y hay mucha gente por ahí tomando que el libro de quién sabe qué y el evangelio de quién sabe cuánto. Entre ellos está el famoso evangelio, ¿cómo le llaman? El evangelio de la paz de Juan. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que es pro vegano. Ajá, y que le atribuye a todos los aspectos del hombre
ángeles. Dice, y viene el ángel del hambre y el ángel de la sed. Y cuando el ángel de la sed te dice esto, y tienes que tomar agua cuando esto, cuando el otro, tienes que comer cuando es. Y es como cabalista, hoy día los cabalistas sí son. Tienen ángeles para cada cosa, ¿no? O sea, dices, son como fuerzas. Por eso el ángel de Shabbat, la canción. El ángel de Shabbat, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, gente a veces no sabe y cree que lo enseñó el maestro y que porque aquí lo dice el evangelio este esenio de la paz, no sé qué, un montón de herejías. Pero a veces la gente, como es tan ignorante y ni siquiera ha leído la Biblia de principio a fin, ni estudiado poco a poco, obviamente, pues, como dicen por ahí, en Colombia, ¿verdad? Se lo tragan entero, ¿no? Y a la hora de la hora empiezan estos choques. ¿Cuándo comienza el año? Y empiezan las discusiones, ¿no? Se toman que no, pues que los judíos que cambiaron, que de la diáspora, que después de la diáspora, y que no sé qué, y que... La única evidencia que tenemos en el primer siglo real es de que Yeshua, cuando crece dentro de Israel, celebra todo lo que se celebraba según los designios de los levitas en la época del segundo templo, como se le conoce. Es decir, Yeshua nunca llegó y dijo que estaban celebrando mal alguna festividad. Es más, él subía a las festividades. Es más, hasta dice que subió en la época de la dedicación del templo, lo que se conoce como Hanukkah. Y aunque no necesariamente era una celebración como hoy día la hace el judaísmo, reconocían la fecha y tenían una remembranza de ello. Pero el resto de las citas, menos Purim, obviamente esa nunca aparece. Pero el resto de las festividades, Yeshua subía a Jerusalén y la celebraba. Y la evidencia más grande es de que toda la literatura, los datos históricos del primer siglo y todo lo que incluso dice el judaísmo, que se observaba antes y que se sigue observando hasta el día de hoy. Y aquí es donde voy a entrar al siguiente punto, porque se habla mucho del mes 13. ¿Se acuerdan? Porque muchos dicen, no, ¿dónde viene mes 13? Y empiezan con el pleito, ¿verdad? Y son muy atrevidos porque, aunque este es un ajuste de tiempo para poder ubicar siempre la época del Aviv, porque esa es la señal. Por ejemplo, los de Enoch también hacen ajustes, ¿y por qué no se escandalizan de sus ajustes, no? Por ejemplo, 4 días dentro de un año de 364 días. Y ahí, por ejemplo, cada trimestre se altera el Shabbat, porque añaden un día, está un día intermedio. Y ya no son 6 días trabajarás, sino que cada 4 semanas al año trabajan 7 días y el octavo es Shabbat. Entonces, ¿cómo arreglan eso, no? Terminan transgrediendo la Torah. Están transgrediendo, están modificando, entonces también hacen ajustes. Lo que hizo el judaísmo, ahorita lo voy a recordar, ya lo he dicho antes, ¿verdad? Porque lo único que se hace, y esto fue desde tiempos bíblicos, es que a través de los novilunios que cuentan los meses, porque no existe la palabra mes, sino renuevos, se vayan ubicando esos a partir del novilunio correspondiente a la vid, que es en la época de la primavera, sí, pero cuando ésta ya manifiesta en la tierra las primicias de la cebada. Eso es lo que ha hecho simplemente el judaísmo histórico, porque eso estoy hablando desde los levitas. Es decir, los levitas antes de Yeshua ya lo hacían. Cuando viene Yeshua, él lo hace también. Tanto que el Pesaj que él celebra, el memorial y el Pesaj cuando se tomaba la víctima, él se incluye en ese día. O sea, lo estaba haciendo tal cual se hacía. Es la evidencia. Y no solamente... Ya hay una pauta, pues ya no dio la pauta con su vida, con todo lo que celebró, ya no dio la pauta para saber qué. Claro, da la pauta de qué es lo que se hacía y cómo se hacía. Y no solamente esa vez, sino todas las veces anteriores. Es decir, en sus 30 y tantos años que se le cuentan, lo estuvo haciendo. Y nunca hubo una réplica en contra, sino se sometía también a eso, ¿no? Por eso les digo que vienen otros y dicen, es que le siguió el cuento, ¿no? Se equivocó también. Entonces, ¿cómo es esto, no? Dice No. que sea las obras de su padre, o sea...
claro. No hace otra cosa, pues. Y el Shabbat, por cierto, históricamente, y también tiene que ver con el Shabbat todo esto, porque estos tipos de los enoquianos, aunque ellos no se ponen de acuerdo cómo comenzar, unos por la estrella de Pegaso y otros por el inicio de la primavera, pero ya movida. Me acuerdo que hace 2 años comenzaron su año primaveral. No era un 20 de marzo, era como... ¿Qué era? Como 17 de marzo. O sea, todavía no entraba la primera y estaban celebrando. ¿Por qué? Porque los que vienen de hace algunas décadas haciendo eso, se les está moviendo. Se les está moviendo. O sea, en algunas décadas van a llegar a invierno y van a estar celebrando el Pesaj, imagínense, en invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues tienen que ser, o sea, no es la forma. Pero están aferrados a que tiene que ser 364 días y obviamente después de algunas décadas se va a mover. Por eso hicieron en el calendario gregoriano el año bisiesto, ¿no? Entonces es importante, en el caso de Shabbat, fíjense también, es muy importante esto. Estos tipos dicen que se intercalan 4 días anualmente, aunque después tienen que ajustar semanas más hacia el futuro. Pero la semana de 6 días trabajarás y el 7º reposarás, se descompone. Para ellos se descompone. Y siempre se está moviendo. Por ejemplo, creo que hace 1 año o 2 años, su Shabbat era todos los jueves. Después fue no sé qué días. Hoy este año no sé, pero los lunes creo, no sé cómo, pero se mueve. Se mueve. Lo más interesante de Shabbat es que la semana de la creación se confirma en la época de la semana del maná. Se entiende que es la misma. La semana del maná se conserva incluso en el exilio, hasta el regreso del exilio y hasta la época de Yeshua. No hay duda. También Yeshua reconoce el Shabbat y dice que él es el Señor del Shabbat, ¿se acuerdan? Y mucho menos hay duda de que desde la época de Yeshua hasta nuestros días, la semana que guardamos es la semana que ellos guardaban. No se perdió. O sea, lo más interesante es de que el mismo judío con todo y todo va dando la pauta. Y ellos lo reconocían. Y no solamente ellos. Creyentes de origen gentil reconocieron cuál era el día 7º. Y la prueba más grande, hablando de las religiones, lo que he mencionado antes, es Constantino. Constantino lo único que hace es recorrer el día y santifica el día primero. Y ahí está otra más evidencia de que el día anterior a Constantino es el Shabbat. ¿Entienden? Entonces es muy evidente. Es otra cosa que muchos todavía siguen esgrimiendo que no, pero la historicidad, la literatura, mismo Constantino y todos nos tienen claro que el Shabbat que guardamos es el correcto. También no hay duda. Porque hay mucha gente ya celebrando Shabbat, quién sabe. Ya es por sí los del calendario lunar, los del Shabbat lunar, tienen su Shabbat también entre semana y luego se recorren. Luego también tienen semanas de 8 días y lo vuelven a ajustar. O sea, es un relajo. Los enoquianos, peor, ¿no? Porque están metiendo días y tienen que ajustar semanas. Al final de cuentas, entre todos esos, la semana de 7 no aparece bien. Entonces, bueno, eso es uno. El asunto del inicio del año, qué es lo que hicieron los israelitas y qué es lo que hicieron los levitas, pensando, y recuerden que al menos ellos en la historicidad citan Éxodo 9, voy a citar Éxodo capítulo 9, cuando están ocurriendo las plagas en Egipto. El verso 31 dice: así pues el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Esta evidencia suele usarse mucho dentro del judaísmo para que desde esa época ellos supieran, cuando van a entrar a la tierra de Israel, y el Eterno les dice: cuando entres a la tierra de Israel y ciegues su mies, entonces, y habla de Bikurim, y habla de la semana de Pesa, y habla de las mismas fechas, lo que está diciendo es:
el principio del ciclo festivo no tiene que ver necesariamente con lo que después llamaron los griegos los equinoccios o estas cosas, no tiene que ver con el sol, no tiene que ver con tampoco necesariamente con la luna, sino con el fruto de la tierra. Y si desde tiempos antiguos los meses o los ciclos del renuevo de cada mes comenzaban con el avistamiento, que también eso hay evidencia histórica, porque incluso en épocas del Segundo Templo tuvieron que implementar 2 testigos como mínimo para que fuera vista y comenzar el inicio del mes. Se hacía también en la época de Yeshua. Entonces, lo que vemos aquí es, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo que hicieron ellos es, lo primero que nos va a dar señal para iniciar el ciclo festivo es la cebada. Cuando la cebada esté a Aviv, punto. Cuando esté ya para poderse quebrar, ¿no? Ajá, cuando ya esté quebradiza, cuando ya va pasando de estar verde a quebradiza, ¿no? A su color, cuando cambie de verde a color trigo que le llaman, ¿no? Dorado. Ajá. Entonces, ese lapso tienen que dejarlo a que ya finalmente espigue y entonces ya pueda estar. ¿Por qué? Porque fue cuando ocurrió la plaga del granizo y destruyó, dice, toda la cebada. Entonces, lo que dijeron los israelitas en todas las generaciones, dijeron, cuando el Eterno les dice, este Jodesh será el principio, vamos a Éxodo 12, Ha-Jodesh, porque está hablando del renuevo. Acuérdense que en la Torá no viene la palabra mes, ¿ok? No viene la palabra mes, ni tampoco dice cuántos deben de ser estrictamente. Simplemente nos habla del inicio y cómo contar de ahí hasta el 7º para encontrar las citas santas. En Éxodo 12:2 dice este mes. Si lo ven ustedes en hebreo. Ha-Jodesh, Hase Lechem. Será para vosotros. Y como ya lo hemos hablado, y lo voy a poner aquí, vamos a buscar la raíz. La raíz, bueno, no lo estoy poniendo en la pantalla. Es más, déjenme ponerlo en la pantalla. Déjenme añadirlo aquí en el list-sort. Perdón, se me olvidó. Voy a subirlo. A ver, vamos a ver. Enoquiano le suena marciano. Enoquiano le suena marciano. Bueno. A ver. Ajá. Sí, si lo ven en hebreo, voy a poner la versión hebraica. Vean. Ahí está. Ha-Jodesh, Hase Lechem, para vosotros. Si ustedes van al Strong y van a los números de Strong, se van a encontrar con la palabra Jodesh, que viene de Hadash. Si van al diccionario, 2320. De hecho, hasta los mismos diccionarios agregan de la luna nueva, ¿no? Por implicación mes. Cuentan los meses, pero la palabra que viene del 2318, vámonos al 2318. Hadash, ser nuevo. ¿Se dan cuenta? Reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Una renovación. ¿Y qué es lo que entendían los antiguos? Y de hecho en la Biblia, ¿se acuerdan que en el estudio de Torah verso a verso nos hemos encontrado con textos? Por ejemplo, está el versículo que dice, cuando un israelita, dice, cuando vayas a la guerra y tomes a mujeres como esclavas, dice, y un israelita quiera desposar a una, ¿se acuerdan lo que dice? Y habla de lunas, dice, le rapará su pelo, dice, y debe esperar, si no mal lo recuerdo, 12 lunas, dice, creo, no me acuerdo cuántos, pero lo interesante es de que en la misma Torah se menciona la palabra tanto Levaná como Yarreach para contar los meses usando la luna. Bueno, lo que conocemos hoy día como palabra luna, pero en hebreo aparece como o Levaná o aparece como Yarreach. Yarreach es el nombre que lleva en hebreo el astro menor, que es la lumbrera menor. Entonces es muy interesante
que en la misma Torá se resuelve en Éxodo 12. ¿Qué cosa es Hadash? ¿Qué cosa es Jodesh? Este mes, bueno, en nuestras traducciones, al menos aquí aparece como mes. Déjenme poner otras versiones. Ustedes empezarán su calendario este mes. A ver, todos dicen mes o meses. ¿Por qué? Porque, bueno, ya están castellanizadas, ¿no? Pero en hebreo dice este Hadash, este renuevo. Y el renuevo, evidentemente, usando el resto de los textos bíblicos que hablan de la luna o de la Yareach, se refiere, obviamente, a la lumbrera menor. ¿Por qué? Otra vez, porque en Génesis nos encontramos que la lumbrera menor fue puesta, que dice su señal para... Y es muy interesante porque dice la palabra Moed. Ajá. En Génesis. Sí, en Génesis. Ajá. Hablando de las citas santas también. Como señal. Sí, qué curioso porque los enoquianos traducen como la Reina Valera Moed, en vez de Moed le ponen estaciones. Ajá. Pero eso está refiriéndose, o más bien eso dentro de el conteo, eso lo hace el sol. Ajá. Las estaciones, no lo hace la luna. Y cuando hablas de la palabra Moed, tienes que vincularla con las Moedim. Sí, con la Torá. Ajá, y no Lo con... está escribiendo Moisés. Pues. Claro, y no con estaciones del año. Y lo está escribiendo Moisés, tiene que concordar la misma idea. Entonces, no puedes descuadrarlo. Entonces, ahora, hemos hablado, pues, yo he hablado mucho de esto y lo he repetido mucho. Lo importante aquí es que los que tengan alguna confusión, alguna duda, ¿verdad? Porque estén escuchando mucho ruido en los movimientos mesiánicos. El movimiento mesiánico, como ya hemos hablado antes, son movimientos que han dejado de usar el recurso hebreo de la raíz hebrea para hacerlo un movimiento como denominacional. Y a partir de eso se empiezan a ramificar porque cada uno empieza a agarrar donde se le antoja. Ya sea talmúdico, ya sea cabalista, ya sea ortodoxo, ya sea de Chabad o de los de Breslov, o en este caso ya sea de Enoch o ya sea de etcétera. Y esto ha causado justamente todas estas diferencias y confusiones, ¿no? Para todos los hermanos que me han preguntado y me han dicho, aquellos ya están celebrando Año Nuevo y estos ya están celebrando Pesaj y estos... O sea, y además tú los ves, los escuchas y a veces no saben, por ejemplo, estaba viendo un video en donde estos del calendario sacerdotal, ¿cómo le llaman? Perpetuo de Enoch, abre el Stellarium y busca un día, porque el Stellarium te dice calendario gregoriano y calendario juliano. Y entonces el tipo acá pone el día gregoriano y se va al juliano y cree que es el horario. Y dice, vámonos a las 5 de la mañana y le empieza a mover y está moviendo el calendario juliano. O sea, ni siquiera sabe manejar el programa, ni siquiera sabe ubicar los días. Ajá, porque el horario en el Stellarium se controla abajo, en la barra de estado del programa. Entonces, ni siquiera saben qué están explicando y se atreven a querer explicar algo más difícil que ni siquiera ellos entienden, ¿no? A lo que voy es de que estas personas que han salido del cristianismo y se meten en el mesianismo y se van sobre estos documentos, no les rascan lo necesario, pues como decimos coloquialmente, ¿no? No le buscan lo necesario, no preguntan, no interrogan, no le hacen cuestionamientos al documento. Una de las cosas que se tiene que hacer uno es cuestionar, si cuestionamos la Torá, pues ¿por qué no cuestionar esos documentos, no? A ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde viene? ¿Quién lo escribió? Ajá. ¿Cuándo apareció? ¿Cuáles son su trasfondo? ¿Es tardío o es temprano? ¿En dónde está catalogado? ¿Quién lo descubrió? O sea, ¿en qué idioma estaba escrito? Lo primero que hay que hacer es eso. No, y estas gentes agarran un documento X y dicen que no sé qué, y ya nada más porque trae un nombre, ya recibido del cielo, ¿no? Se lo entregó, ¿qué dice?
a Enoch se lo entregó quién sabe qué ángel, ¿no? Ahora imagínense, un ángel fulano bajó y le entregó a Enoch supuestamente todo eso, ¿no? Un ángel caído, se cayó un ángel, ¿va? Y le entregó todas esas confusiones, porque son confusiones. O sea, no puedes iniciar en la primavera cuando te está diciendo que el mes inicia también en el novilunio, cuando apenas se ve. De hecho, el libro Enoch así dice. En el capítulo 73 dice que los meses comienzan cuando apenas se ve, porque eso los israelitas todos lo sabían. Pero el error que comete el autor del libro que le puso Enoch en décadas antes de Yeshua es quererlo asociar con la primavera y que siempre comience ahí, y distribuir los meses de 30 días e intercalar 4 días en los años, ¿no? Ya desde ahí, como se dicen, de ahí estamos mal, cayó de la gracia del intelecto de la gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sí, qué es lo que no? Lo que no, pues obviamente esas confusiones y toda esta gente que unos que ya celebraron, otros estaban celebrando. También hubo aquellos que dicen que ya encontraron el Aviv, quién sabe dónde, pero una cosa es que encuentres por ahí unas ramitas y otra... Sí, unas ramitas ahí que, ay, mira, ya encontré el Aviv, entonces ya damos por iniciado. Y nada que ver, ¿no? O sea... Tiene que ser toda la cosecha. Tiene que ser todos los campos. Todos los campos que crezcan, sí, que estén tupidos, que se pongan verdes, pues como aparecen en las fotos, ¿no? Pero aquellos que van y encuentran ahí un mechoncito, pues ya vimos Aviv, pues no, nada que ver, o sea, no estaba listo para la cosecha, ¿no? Estaba verde, ¿no? De hecho, los que han observado esto por años, antes de todos estos mesiánicos, lo que hacen es ver los campos y ver su color. Y entonces dicen, no está Aviv, hay que esperar. Cuando ya esté Aviv, entonces ya se puede esperar el siguiente novilunio para iniciar el ciclo festivo, ¿no? Bueno, aquí están citando al, ya saben, este tipo tiene, ¿verdad? Del Tehuacanazo, ¿verdad? Este tipo tiene como 5 años diciendo un montón de falsas profecías, puras barbaridades. Lo peor es de que pues toda la gente le cree todas las barbaridades que dice, ¿no? Pero bueno, no sé, ya puras cosas ahí de veras. Bien, entonces, cuando vamos al ciclo festivo, y aquí ya voy al punto de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, es que Yeshua sí reconoció a Moisés, sí reconoció a la Torá, los discípulos y los apóstoles, y lo vemos en las cartas, reconocieron la sombra profética, reconocieron los eventos proféticos, reconocieron que era el Cordero de Pesa, reconocieron que la presencia divina desciende, reconocieron que somos cabañas temporales, todo eso que hemos estudiado y que hemos encontrado en las festividades y que nos conecta con el producto de la tierra, con el tiempo agrícola, con la lluvia temprana, la lluvia tardía. Aquí es donde viene lo más maravilloso, yo lo he dicho siempre. Cuando el Creador hace uso, por ejemplo, de los metales, ¿no? En la estatua que Nabucodonosor vio, ¿no? Cuando vemos las características de los metales, por ejemplo, ¿no? En ascenso, el oro, la plata, el bronce y el cobre mezclado con tierra. Ves cosas maravillosas. Como hoy día, bueno, ya los químicos, ¿no? Sus números de, ¿qué? Tabla periódica, pero bueno, sus elementos, su consistencia, su pureza, su maleabilidad, su dureza, todas estas cosas. Nosotros vemos metales que decimos, sí, bueno, claro, el oro es más caro, después la plata, después, pero no, tienen características asombrosas. Y cuando los ves con los imperios de su época, dices, está fabuloso. O sea, la comparación y las partes del cuerpo, la cabeza, por ejemplo, Nabucodonosor, ¿no? El rey de reyes, le dice Daniel, ¿va? Las siguientes partes, por ejemplo, la parte de los muslos, ¿no? Que en comparación con las bestias, que después también a Daniel se le descifra, el leopardo, ¿no? Es decir, los griegos, ¿no? Que eran veloces para la conquista, rápidos. O sea, cada parte es asombroso. Entonces, cuando tú ves eso, dices, es maravilloso. O sea, para el Eterno no hay equivocación.
¿Quién se confunde? El hombre se confunde, se embota con nada más darle unas ojeadas a los enoquianos y ya enloqueció, ¿no? Ya se desvió, ya se fue quizá a dónde, ¿no? Enloquianos. De veras, o sea, no sé por qué son tan precipitados y aceptan todo tan rápido y empiezan a querer cosas. Cuando yo le puse el tema, la Torá y el ciclo festivo, definitivamente tienes que enmarcarte en lo que recibió Moisés. No puedes meter a Enoch, no puedes meter a los Avengers, no puedes meter, ¿verdad? Superman, no puedes meter El Evangelio de Tomás. o a Tomás, o el Evangelio de María, o el Evangelio de la Paz, o sea, no puedes hacer eso. ¿Entiendes? Es una cosa... Tiene mucha similitud lo que dicen sobre Enoch, hermano, porque en todas las sectas dicen que se les reveló un ángel y que les enseñó, y en todas es la misma historia. Muy curiosamente, sí, se les revela un ángel. Exactamente, y en la historia de Enoch es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Un ángel. Ramael, o quién sabe cómo se llama, que se le apareció un ángel y supuestamente le dio todo eso. Sí, es lo Sí. mismo, pura engaño. Claro, claro. Entonces, eso es lo peor, ¿no? De hecho, hasta Shaul de Tarso lo llega a decir también, dice, un ángel se les aparece y les dice algo que no es. Contrario, sí. Aguas, corre. Sí, está la palabra que usa desde la Torá es anatema, ¿verdad? Que está consagrado a la maldición. Esa es la palabra, eso significa, ¿no? Y de veras, son cosas como, de veras, he visto cosas tan aberrantes como que Yeshua enseñó a Enoch y enseñó su dieta y todas estas cosas. Dices, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? En los evangelios no aparece nada de esto. Yo creo que nada más porque piensan que no se fue con el Eterno, pues se lo llevó, ya tiene Los toman como autoridad. Sí, es que eso lo toman como autoridad y dicen, pues es que subió al cielo, ¿no? Y Santo de sí, y regresó y nos trajo las claves y todas estas cosas, ¿no? Bueno, dice Harold Nova, sí, por cierto, los enoquianos suelen ser o tienden a ser terraplanistas también, por cierto, sí. No, Sí. ya fue. No, pues, además, ¿no? Entonces, de veras, es una cosa que dices, ay, no. Y lo más curioso es de que tú ves todos esos grupos con todas estas aportaciones, pero nadie se pone a estudiar la Biblia como es, de principio a fin, detallada, haciendo uso de todos los recursos. O sea, no, están concentrados en su pleito, Y en ¿verdad? libros apócrifos. Y en puros libros apócrifos, totalmente. O sea, están dejando todo lo que es instrucción por irse a todos los apócrifos, ¿no? Triste. Entonces, el parámetro correcto para saber cuándo comenzamos y qué es lo que tenemos que hacer sobre el ciclo festivo bíblico, pues es la misma Torá. Si a Moisés se le llama y comienza un episodio de la redención de las almas por medio de Israel, usándolos a ellos como referencia y como una forma de revelación, por eso dije hace rato, no tienes por qué irte a otro personaje, no tienes por qué moverte. Cuando Yeshua dice a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan, a ellos. No tienes por qué salirte y pues escuchar otro que te va a llevar por otro, te va a poner en contra. De hecho, estos cuates, por aceptar a Enoch, o sea, ya están en contra de Moisés. Ya no coincide con Moisés. ¿Sí? Entonces les iba a decir, lo más maravilloso de todo esto, que el Eterno cuando hace esto, que lo hace perfecto, nos muestra un ciclo festivo que está basado en la agricultura, que está basado en las lunas nuevas, que es lunisolar, porque también está el Shabbat ahí, está marcando los días laborales, está marcando el inicio de los días solemnes, porque también otro tema que hemos hablado es cuándo comienza el día. Y la mayoría cree que el día tiene que ver con el día laboral. El día laboral es cuando hay luz, pero el día solemne o el día conmemorial comienza en Erev. Y eso es muy claro también en la escritura. Y ellos están peleando que entonces no saben distinguir cuál es el día y cuál es el día laboral y cuál es el día solemne, ¿no? Definitivamente que, por ejemplo, hay un texto y ahí se basan muchos. Mira, es que aquí dice, el día tiene 12 horas.
Y tú dices, no, espérame, tiene 24 horas en total, ¿no? No, es que tiene 12 horas. Entonces defíneme de qué día estás hablando. Estás hablando del día, el día laboral cuando hay luz y cuando efectivamente todos trabajan. Pero terminado ese día laboral, entra el cese. Y por eso termina el día laboral, se acabó y entra la noche y comienza el cese. Ah, no, pero la gente aferrada está, no, que tiene 12 y comienza cuando amanece. También en Nehemías dice algo parecido que cuando... Al atardecer, sí, en Nehemías dice que al atardecer cierren las puertas porque se acabó el día laboral y comienza el cese. Entonces los testigos están desde la Torá hasta los profetas. Entonces a veces parece más necedad, ¿no? De estos cuates que así de a fuerzas quieren que sea lo que ellos y no solamente lo que ellos, sino darlo así como ese cuate de el calendario sacerdotal, algo muy rembombante, ¿no? Sacerdotal perpetuo de Enoch. Como si fuera así, wow, ¿no? Y tú dices, no necesitas hacer eso. Sí, los términos se dejan sorprender por los términos. ya lo sacaron a Malcona, que dice ¿A cuál? a Sotomayor. Ah, pues, no sé, hay de todos que se agarran de todos lados, ¿no? ¿Qué dice eso? ¿Sí? Imagínense. Visto ahí, sí. Rimbombantes, ¿no? Muy así, quieren mostrarse así. Pero la verdad es de que, miren, no tenemos que decir palabras rimbombantes y cosas así sacerdotales y que de los esenios. O sea, es muy simple. A Moisés y a los profetas tenemos. Ajá. Y además ellos hablan de Yeshua. Y además, complementos. y ahí va el punto importante. Justamente eso es lo que dice Ernesto. Todos hablan de Yeshua. O sea, a Enoch ni en cuenta. O sea, ni una mosca se le para. ¿Eh? Todos hablan de Yeshua. De verdad. O sea, todos se van al Mesías. Y todo está relacionado con nosotros que somos como tierra. Aquí va lo más maravilloso. Porque esta gente está peleando con... Y ya quién sabe cómo celebran, pero al final se olvidan del espíritu del mandamiento, ¿verdad? O del ruach del mandamiento, ¿no? O de la esencia finalmente de la letra. ¿Sí? De nada sirve la pura letra y menos las discusiones si no te vas al punto principal. Cuando vemos la Torá entregada a Moisés sobre cuándo va a ser cuándo se va a posicionar el renuevo y cómo los levitas lo fijan, está todo relacionado. Sí interviene el sol, por ejemplo, la luz del día para los días laborales, marcarlos. Sí interviene Ere para iniciar el tiempo solemne. Sí interviene la lumbrera menor para marcar el inicio de los renuevos. Interviene también el fruto de la tierra para marcar también el producto de la tierra. O sea, todo es impactante. El agua que cae, la lluvia temprana, la lluvia tardía, o sea, es maravilloso. Bueno, cuando vemos todo eso y empezamos a ver, como dijimos, los de hace un mes que empezaron, ¿cómo puedes celebrar el Bikurim, la resurrección, si todavía las ramas están verdes y ni han crecido la mayoría, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tomar una primicia? Es como cuando celebran aquí maíz, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ir a cosechar la mazorca si todavía no son ni gilotes, son una cosita ahí, ¿verdad? Que no te sirve de nada, ¿verdad? Entonces, cada etapa te va diciendo, ¿no? Y esto es lo más maravilloso, cuando el Eterno le dice a Moisés que le diga al pueblo que cuando entra en la tierra prometida y cieguen su mies, cuando ya esté madura, viene a tomar el reshit como primicia y se ofrece en el santuario. Y eso te tiene que conectar obviamente con el Mesías. No puedes cegar algo que está verde, ¿no? No es fruto, no se come, no se puede comer. No puedes desajustarlo, no puedes iniciar fuera de tiempo. Bueno, si hablamos de Pesaj, hablamos de Bikurim, hablamos de Matzot, del nuevo grano y panes sin levadura. Si nos vamos a Shavuot también tiene que concordar. Estos cuates que empezaron hace un mes van a llegar a un Shavuot también diferido. Entonces imagínense cómo una lluvia sobre qué, ¿verdad? Entonces todo empieza a moverse.
Ahora imagínense, hay unos enoquianos que hace un mes comenzaron el año nuevo. Ahora, cuéntenle para Sukkot, ni siquiera va a ser otoño. Van a estar bien adelantados celebrando no sé en qué momento, ¿no? Pero échenle otro año y van a ver dónde van a terminar. O sea, van a terminar en invierno y van a terminar en julio, agosto, no sé dónde van a terminar, porque ahí es donde van a tener que hacer sus ajustes forzosamente, ¿no? Sí, y es cuando le mueven otras, quién sabe cómo, se sacan Semanas, tienen que agregar 2 semanas para hacer ajustes, pero eso ya va a ser un desorden, va a decir, oye, esto está mal, ¿no? Pero entonces, estos personajes sacan, o no conocen la escritura, o no han leído ese pasaje que leyó ahorita de Éxodo, ¿no? 9:13, cuando viene la destrucción, ¿no? De la plaga. Sí, no lo conocen. No lo conocen, por eso es de que... No, lamentablemente es como en el cristianismo. Yo me acuerdo, allá en Mérida me tocó hermano, ¿cómo se llama? René, que me llevó, por ejemplo, con un pastor, ¿no? Pues él quería que le hablara al pastor, ¿no? Y hacerle entender lo de la Torah, ¿no? Entonces, cuando me tocó recibirlo, y de hecho hablé con otros que él me llevó, y llega todo su séquito, y yo me quedé sentado, ¿no? Y estás parado así como que aquí te agarramos, ¿no? Porque de entrada su predicación fue pues del diezmo, como siempre, ¿no? Pero tirándole a los judíos y a la ley y todo contra la ley. Incluso dijo una barbaridad así que hasta ahorita de hecho se llama la religión esta o la denominación fiesta pentecostal, porque se agarran de verás fiesta, pero tuercen todo, y la fiesta pentecostal es un show ahí de gritos pero dijo una cosa así de que dice, ya ven que hablan de que me roban los diezmos, ¿no? Dice, no roben, dice, maldición, dice, y luego viene maldición de maldición, ¿no? Algo así dice, ¿no? Dice, esto no es para nosotros, eso es para los judíos, dice. Y entonces para nosotros y se abrirán las puertas de los cielos y todo ese asunto, ¿no? Bueno, el caso es de que yo me tomé de ahí y le empecé a cuestionar, y a la hora le empecé a preguntar. Pero lo más curioso es de que cuando tú lo empiezas a llevar por la escritura y le preguntas, te escuchan como que nunca han leído esa parte de la Biblia. Se quedan así como que, ¿dónde dice eso? ¿De veras dice eso? Oye, no lo había leído. Se quedan así todos pasmados, así como que, ¿qué contestamos? Porque ¿viene o no viene? Entonces, estos mesiánicos que abrazan el enoquianismo y todo esto, básicamente son cristianos que solamente han sido instruidos por teología perdida, toda revuelta, y cuando llegan acá y abrazan estas cosas, pues no tienen ningún parámetro, porque no pueden ni siquiera cuestionar, por ejemplo, el asunto del calendario enoquiano, porque no tiene ninguna referencia bíblica de cómo se hacía de antaño, ¿no? Y cómo viene la Torah, o sea, están desarmados, pues. Básicamente son los ignorantes. Pues lamentablemente, ¿no? Se oye feo, pero hay ignorancia, ¿no? Sí, ignoran pasajes de la Biblia que son fundamentales. Sí, por ejemplo, la barbaridad esta de el Evangelio Esenio de la Paz, que es un falso Juan, que habla de un falso maestro Mesías, que los instruye a ser veganos o vegetarianos, ¿no? Tú cuando escuchas a una persona que dice, no, mira, es que, y tú dices, este tipo nunca ha leído el Brit Hadashah, o si lo leyó así de noche, ¿no? De veras, porque dices, espérame, desde principio a fin, o sea, ellos guardaban una dieta bíblica que está entregada también en Levítico, y no puedes decir que el maestro Esenio, que le llaman ellos Jesús, ¿verdad? Enseñó cuestiones místicas, angelicales, con el hambre y la comida, y verlo en el Brit Hadashah, dice, no tienen comparación, no se parecen, no tienen comparación. También la forma de redactar tampoco. La forma de redactar, ¿no? Muy mística, muy así, ¿no? Entonces cuando ves personas que te dicen, no, es que él enseñó eso, tú dices, pero espérame, ¿cómo enseñó eso si en todo el Brit Hadashah viven diferente? Están comiendo pescado todo el tiempo, ¿no? Comen el cordero, van, los levitas lo hacen, o sea... Cuando resucita Yeshua come pez con ellos, sí, cuando resucita. Y exactamente, ya resucitado se acerca a comer pescado. Unas mojarras ahí asadas muy ricos, ¿no? Fritos, no sé cómo, ¿verdad? Pero se las come. Entonces tú dices,
a ver, dices, o estos tipos tienen un problema con la memoria, o no han leído detenidamente los evangelios, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo se atreven a decir que el gran maestre enseñaba veganismo y resucitado aparece comiendo pescado con sus discípulos, ¿no? Son cosas muy bárbaras, ¿no? Pero bueno, se entiende cuando lamentablemente pues se viene de tal ignorancia, ¿no? Y estamos llamados a evitar eso. O sea, por eso el estudio tiene que ser de principio a fin, tiene que abarcar todo, tienes que ir y repasar y volverlo a repetir. Por eso nosotros vamos a hacer lo mismo, seguir repitiendo. Después vamos a irnos otra vez con los históricos, después otra vez con los poéticos, después otra vez los salmos. O sea, ¿por qué? Porque eso te mantiene a estarte sostenido, ¿verdad? Ajá. Como el mandamiento o la orden que le da a Josué, ¿no? Las escribirás en las puertas, en los dinteles. Claro. Las repetirás. Claro. Sí, Las repetirás a tus hijos, sí. Y tanto que decimos que tienen vigencia, ¿no? Es decir, proféticamente se está cumpliendo, ¿no? Entonces, importante es esto. Si se habla de inicio de ciclo festivo, si se habla de festividades, si se habla de elementos, también por eso siempre lo hemos dicho, si se trata de elementos, lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque también, sí, ciertamente sabemos que el rabinismo se adaptó a su Pesaj mezclado con lo de Ishtar y mete el huevo y mete quién sabe cuántos babilonios. Sí, ciertamente. Y eso es lo que se ataca, sí. Pero el hecho de atacar así alocadamente lo babilónico no quiere decir que vas a dejar el resto de la Torah, ¿no? Sí, no, porque hay que saber que sí, porque pues no todo está pues mal de él. Claro, mientras esté escrito, adelante, ¿verdad? Pero si no está escrito y luego te sales con que no, que el profeta no, que no, sabes que ya, o sea, no va por ahí, pues. Ajá. Sí, por favor. Entonces, Lo deidificaron a Enoch, hermano. ya lo están edificando, básicamente lo están subiendo al canon mesiánico, ¿no? Ujú. Y es que es una figura pues misteriosa, ¿no? Que le dan demasiada importancia. Aquí algo importante es esto. Yeshua no le dio importancia. O sea, Abraham sí, a Noé, a Moisés lo citó, a Daniel, ¿a quién más citó? A Jonás, profetas citó, Isaías. Se enmarcó en lo que era verdad. ¿Sí? Y pues lamentablemente a todos los enoquianos, pues yo les digo que mientras en las palabras de Yeshua o de los apóstoles, específicamente, sobre todo en las palabras de Yeshua, ¿no? Porque ya como dije antes, se toman de Judas para decir, mira, habló de Enoch, ¿verdad? Pero habló de una profecía dicha, pero no de un libro que se llame Enoch. Bueno, déjenme ver que están por aquí comentando. Falta de criterio, dicen, es lo que saben del diezmo, se comían. Por ejemplo, ¿no? Cuestiones. Por ejemplo, en la Torah hay tantos textos hablando de estos esenios, ¿verdad? De la dieta. Pues tan sencillo, Levítico 11 es muy claro, ¿no? ¿Qué se debe de comer? Si es puro, impuro, si es animal, es muy sencillo. Es que son las palabras del Creador contra las palabras de... Exactamente, son las palabras del Creador contra palabras de un movimiento gnóstico que le atribuyó a Enoch algo. Y eso es algo que yo he repetido y quiero seguir repitiendo, que lo entienda bien cada persona. El hecho de que le hayan puesto a esos libros Enoch no significa que sean de Enoch. Eso es algo que en el judaísmo se conoce desde el primer siglo. Se solía ponerle nombres de ciertos personajes para darle autoridad y que posteriormente fueran aceptados como canónicos. Credibilidad, hermano. Credibilidad, autoridad, confianza, ¿no? Entonces es algo que tienen que saber los enoquianos. No todo lo que viene ahí contenido, por supuesto, o sea, jamás fue dado por alguien llamado Enoch, ¿no? Bien, entonces
¿qué es lo que finalmente pues hacemos o cómo lo vamos a hacer? Como se hizo desde tiempos bíblicos, en la época de Moisés y los levitas, es decir, hablando de Aarón, de Eliezer, de Pinjas, incluso en las épocas, en la edad de oro que se le llama, ¿verdad? De David, de Salomón, parte de Saúl, pues siempre se hacía esto, siempre el producto de la tierra daba la señal de que cuando el siguiente renuevo, que es de la lumbrera menor, se mostrara, comenzaba el año. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí no nos importa, ni nos vamos a meter en el pleito de cuántos meses o cosas que algunos quieren que se discutan. Como yo les he dicho antes, la Torá solamente te dice las características para iniciar el ciclo festivo. Y esas son agrícolas. No por una fecha, porque tampoco, obviamente, nos estamos basando tampoco al inicio de la primavera. Tampoco. Para iniciar, no, sino más bien en este temporal, tener el testimonio de la naturaleza de la tierra cuando ya dio su señal. El siguiente novilunio comienza el ciclo festivo. Por eso estamos esperando. Y hace una semana y media ya en Oriente hubo ya testimonios que empezaron a poner que ya es positivo el avistamiento de el Aviv. Que quiere decir que el siguiente renuevo comienza el ciclo festivo y el mes primero. ¿Cuándo se tiene contemplado? Entre mañana y pasado. La verdad es de que mañana está la expectativa, mañana estaremos dando el aviso también, para iniciar. Y pues solemos reunirnos, solemos iniciar con ese tipo de reuniones, aunque obviamente no hay mandamiento de celebrar Año Nuevo, ¿verdad? Como lo hace el mundo. La verdad no es una cosa así como que, wow, así que ya, feliz Año Nuevo y cosas de estas, ¿no? ¿Ok? Nada de eso, ¿verdad? Porque, y menos que los deseos de Año Nuevo y todas esas cosas son paganas, ya saben, ¿no? ¿Ok? Las uvas, ¿verdad? Y nada, ¿no? Y allá los vecinos van a decir, esos locos que traen, ¿verdad? Como que Año Nuevo, ¿verdad? O sea, nada de eso, ni pavo, ni nada de esas cosas, ¿ok? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente identificar el inicio, ¿para qué? Para lo importante. ¿Dónde va a estar situado Pesaj, Bikurim y el resto de las citas? Eso es. Ajá. En alguna clase también ya mencionamos que el mundo pues espera su año con muchas promesas y muchas cosas de estas, ¿no? Y todo es el yo-yo, ¿no? Todo para ellos, ¿no? Mucho shailala y a la hora nada, ¿no? Y en esa clase me acuerdo que dijimos algo bien importante, que si hay un deseo por un ciclo nuevo, pues finalmente es hacer la voluntad del Eterno, no es la nuestra, ¿no? No es el yo-yo, ¿verdad? En el mundo es el yo-yo, prometen para ellos. Para nosotros es más bien seguir obedeciendo los mandamientos y seguir firmes en la esperanza, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice, incluso unos están celebrando Rosh Hashanah, por ejemplo, ¿no? O sea, no es algo como Rosh Hashanah, eso lo hace el judaísmo. Aunque el judaísmo celebra el Rosh Hashanah en Yom Teruah, ellos celebran ahí el año civil, le llaman, ¿sí? Y el religioso lo celebran en Aviv, pero no le dan importancia, ¿sí? Ellos le dan más importancia ahí sí, para que vean, esas sí son de las cosas que sí se tienen que señalar del judaísmo, como ellos le dan más importancia al año nuevo civil, que está enmarcado en el año babilonio, que al año nuevo que le llaman ellos religioso, que no es religioso, obviamente es el verdadero, el inicio de la Aviv, y no le dan tanta importancia, ¿no? Ahí sí. Entonces esas son las cosas que se tienen que señalar, ¿okay? Yom Teruah es Yom Teruah en el mes séptimo, ¿no? Y inicio del año es en el Rosh Chodesh de Aviv. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? ¿Podemos comer las uvas? Pregunta Pepe Rueda.
No te recomiendo, no te vayas a ahogar, Pepe. No, Como le hacían los Césares, ¿no? Eso de las... pues sí, los Césares, sí. Así celebraban con grandes comilonas, ¿no? No, así que nada de esas cosas, ¿no? Simplemente esperamos que comience el ciclo festivo para señalar los días, ¿ah? Y de ahí en más, obviamente, todo lo que ya hemos aprendido juntos, ¿no? Cuando llega Pesaj no es tampoco el memorial judaico de la Agadá y del relato y las plagas, ¿no? Es lo que el Eterno ha hecho también con nosotros, ¿no? La libertad verdadera, el cordero verdadero, los panes sin levadura, es decir, todas estas cosas son lo que es importante, ¿no? Y ¿qué más les iba a mencionar sobre esto? ¿O tienen preguntas? Vamos a dejar. Una pregunta sobre cuando Enoc habla sobre los gigantes. ¿Hay algún otro lugar en la escritura que diga, que por ejemplo en Génesis, ya es fuera del tema? No, pero está bien. Pero porque es tema de Enoc, que yo lo llegué a escuchar el libro, pero obviamente se relaciona con Génesis, de cuando los ven Elohim, bajan con las hijas de los hombres. Sí. ¿Se puede soportar esa parte con Enoc? Yo lo que he mencionado en las clases es de que lo que esté en los supuestos libros de Enoc y coincida con lo que está en la Torá, adelante. Lo que no es de dudosa procedencia. Por ejemplo, aunque Enoc habla de caídos y de gigantes, que también lo habla la Torá, el problema con el de Enoc, por ejemplo, que ponen unas dimensiones de gigantes bárbaras. 20 y tantos metros. Más, creo. Incluso uno habla de kilómetros, creo. Unas cosas así, de veras, en las traducciones. Inverosímiles, Totalmente inverosímil. Dices, espérame, ha habido gigantes, pero no tanto, ¿no? Así como que Porque no hay aire arriba. que mida cientos de metros, o sea, ¿entiendes? Entonces, hay cosas así medias bárbaras, ¿no? Que dices, a ver, espérame, este cuate, ¿qué onda, no? Entonces, hay cosas que sí se pueden. Es que es bien interesante cómo la literatura judía maneja los datos históricos bíblicos. Por ejemplo, la Torá dice, había gigantes, ¿no? En aquella época. Lo que se menciona en la Torá, de hecho, en toda la Biblia, no es, es muy escueto, no es detallado. No se explaya tanto, ni da tantos datos, no, simplemente dice, en aquella época había gigantes y se unieron y tan. Lo que se sabía fuera de eso era tradición oral. Lo que escribe el autor de Enoc, del libro que le llamó Enoc, es parte de la Torah y parte de la tradición. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con esas dimensiones, dices, este cuate, ¿qué onda, no? ¿De dónde sacó esas dimensiones? ¿Él los vio o qué? Entonces, cuando ya vemos esto, dices, bueno, de hecho los investigadores dicen, a ver, aquí hay algo. O aquí hay un problema de traducción en los números, o hay un problema pues de datos, ¿no? Que alguien dijo, ¿por qué le puso tanta altura, no? Igual, en el asunto del calendario, por ejemplo. Tú vas al calendario y dices, a ver, ¿quién hizo esto y cuándo lo hizo? Hay datos históricos que antes de Yeshua quisieron hacer ese calendario y luego quedó obsoleto porque tenían que hacer muchos ajustes. Entonces tú vas y dices, bueno, obviamente eso no puedes compaginarlo con la Torah porque no compagina y además tiene muchos errores, ¿no? El calendario, ¿no? Tanto el inicio del mes como los días que ya hablé, todo eso. Entonces hay muchas cosas que tú lees en estos documentos y dices, el autor se basó en tal parte de la escritura, pero le puso mucho de su cosecha. O creó su propia versión. Porque, por ejemplo, en una parte, porque creo que son 3 libros, creo que es en el tercero que habla del Mesías, que dice que Dios, o sea, que literalmente, bueno, ya que el Eterno bajaba, o sea, soportándose de la Trinidad también. O sea, como que por ejemplo, la Trinidad sí, se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, no, sí hace diferencia entre el Mesías y el Creador, sí lo hace. Pero otra vez, hay otros documentos, por ejemplo, como el libro de Melquisedec, como el libro de Nehemías, no sé qué, hay varios, lo de Esdras, en donde, otra vez, por tradición oral, de los antiguos, sabían cosas del Mesías. O sea, ya era algo que lo sabían. Lo que vemos es de que el autor de este escrito que le llamó Enoc, pues toma ventaja y hace uso de esa información para redactarla
y obviamente pues para atribuirse esa autoría, ¿no? Como antes no había copyright ni nada de que bibliografía, ¿verdad? Fulano pues se lo adjudicaba y decía, este es mío, ¿no? Pero eran cosas de que ya se decían antes, ¿no? Se pueden encontrar en muchos documentos. Y eran cosas que en realidad, por ejemplo, sabía Moisés, sabía Aarón, y nunca fueron escritas, solamente fueron pasadas oralmente. Ajá. Sí, muchas cosas de ese se inferían. Como que... Sí, y el problema es de que luego se distorsionaron. Exactamente. Sí, porque así como los chismes, ¿no? Uno dice una cosa y Teléfono El teléfono descompuesto. En la tradición judía fue muy común esto, hasta la fecha, por eso es tradición, ¿no? Y en el asunto de Enoch, eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue de que se distorsionaron y ya después cada quien le puso su cosecha, ¿no? En los documentos de los esenios, esto es muy claro. Por ejemplo, los levitas no solo tenían el mandamiento de casarse, sino de casarse, por ejemplo, con mujeres israelitas y que fueran vírgenes, no repudiadas o no desposadas antes. Pero bueno, después ves en un grupo esenio de levitas que repudian a las mujeres y que ni siquiera las quieren tocar. Sí, no, y es mandamiento tomar. Y es mandamiento tomarlo, o sea, no pueden ser ministros y estar así, ¿no? Eso es algo que ya conocemos hasta el día de hoy. Entonces estos agarraron de su propia interpretación y su propia ideología y dijeron no, y que la mujer esto y que la mujer lo otro. Y luego viene parte de los judíos y dicen, Baruch atah Adonai, que no me hiciste mujer, ¿verdad? Bendito eres tú, que no me hiciste mujer, ¿verdad? Ajá. Y Una misoginia muy... parte de. Entonces, lo que tú ves en todos los documentos es un montón de añadiduras y muchas cuestiones, costumbres de ellos y tradiciones, ¿no? Que nunca estaban en la Torah y obviamente son evidentes, ¿no? Por eso cuando empieza a enseñar Yeshua, y yo lo mencioné en las clases que di para contradecir el libro de Mario Shaban, del judaísmo de Jesús, que le llama él, porque él se toma de algunos textos para sugerir que podría ser el esenio, ¿ah? Y obviamente no, o sea, prácticas tenían muchos. Por ejemplo, él dice, este autor dice, se parece a los esenios porque los esenios eran de los que decían, deja todo, da a los pobres, y sígueme. Entonces, pero el hecho de que Yeshua lo enseñaba, porque lo dice el mandamiento, en el caso de los ministros, no significaba que venía de los esenios, ¿no? Sino que en este caso los esenios como que le atinaron, por decirlo a eso, ¿no? Es como en otros casos, había cosas que por ejemplo, los fariseos lo decían muy bien de la Torah, ¿no? Y coincidía con Yeshua. Sí, como lo del matrimonio, ¿no? También en algunos casos que... Por ejemplo, la escuela de Hillel decía por cualquier cosa dale get. Y la escuela de Shammai dice no por cualquier cosa, solamente por adulterio. Y Yeshua coincide, solamente por adulterio se da get. Pero no quiere decir que Yeshua era de la escuela de Shammai, ¿entiendes? Sino que había de todo lo que había afuera, alguno tenía algo correcto. Rescatable, por decirlo, ¿no? Entonces es lo malo que algunos se dejen llevar por eso. Ah, mira, pues entonces era fariseo, ¿no? Sí, o era hindú porque dice que el creador, que nosotros, porque también eso escuché que Yeshua le atribuye, no, que fue a la India porque él decía que el creador, que nosotros mismos, que dentro de nosotros, que se ve nosotros, dentro de nosotros, ¿no? Que somos el templo, algo así. Ah, sí. Y los hindúes dicen casi lo mismo, ¿no? Pero por eso se lo atribuye. Sí, u otros grupos místicos, ¿no? Que suelen hacer eso, ¿no? Que son templos, que son cosas así muy espirituales, que ellos son, ¿no? el templo, que hay que cuidar el cuerpo, etc. Los mismos esenios, ¿se acuerdan que de una clase que hablé sobre este video que hicieron los de el proyecto del templo en Jerusalén? Hicieron un video en donde dicen que la idea original de ser un templo viene de los esenios. ¿Se acuerdan? Que de hecho la clase se llama santuario. Ay, no me acuerdo cómo se llama. A ver si alguien me ayuda aquí. Pero esa clase la di en Aguascalientes, en un Shavuot, que fue hace como 3 años, ¿no?
4, no me acuerdo. Y mencioné que estos cuates judíos son los de Reutemann, de los curadores, del curador del templo de Jerusalén, de los rollos del Mar Muerto, están queriendo forzosamente asociar a Yeshua con los esenios, porque cuando Yeshua enseña que él vino a levantar el templo y que él era el templo y que después Pablo enseña que nosotros somos templo, dicen ellos, eso es esenio, porque los esenios en Qumran practicaban eso, que por eso se fueron al desierto, para que ellos se desarrollaran y aprendieran a hacer un templo del Ruach HaKodesh. Y también dicen, es que también lo dicen la Torah, habitar entre ustedes. Exactamente, pero justamente la clase yo la di para eso, para decir, no, esto no fue de los esenios, esto ya venía en la Torah. Ajá, me haréis una habitación para mí y yo habitaré en medio de vosotros. Éxodo 25:8. Entonces, esas cosas son necesarias saberlas. Porque el que no tiene en mente Éxodo 25:8, Va a decir, entonces voy a ser hindú también. Y voy a ser exactamente, y le va a decir, wow, acá está, que se me hace que los hindúes eran levitas y tienen la verdad, ¿verdad? Y ahí es donde se desfasa el asunto, ¿no? Entonces, En la diáspora, ¿no, hermano? Se fueron para allá. Los de la tribu de Manasés que hecho, están aquí en América. cualquiera podría decir, mira, predican eso que se me hace que son levitas o no sé, de otra tribu, ¿no? Eso es lo que se necesita hacer en ese tipo de casos, ¿no? Ser muy meticulosos. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿De dónde lo tomó? Si se parece, ¿por qué se parece? ¿verdad? Porque la información de los israelitas cuando se fueron a la diáspora, por ejemplo, se fue para todos lados. Pero luego cada quien agarra de lo suyo. ¿verdad? Y ahorita vemos, por ejemplo, es más, hasta en los grupos estos de superación personal usan salmos, ¿verdad? Usan expresiones bíblicas y no saben ni de dónde vienen, pero les queda muy bien y wow, tocad y se os abrirá, ¿no? Con todo tu corazón, con todo tu fuerza. Exactamente. La verdad los hará es una expresión que se ha usado de forma desmedida. Se las fusilan, pues. Se las fusilan. Y aquí el problema es quién lo dijo, quién no lo dijo, ¿no? Y por qué lo dijo. Resulta que cuando le está uno explicando de la palabra, hermano, resulta que uno está copiando lo que el mundo está dando y es al revés, ¿no? Lo tomaron de ahí. Es la base, la esencia y Sí. resulta que es al revés, ¿no? Sí, ponen aquí hasta en los alcohólicos anónimos, usan sí. cosas, ¿no? La masonería, en todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, déjenme ver qué más aquí aportan. Dice Maylin, pienso que Yeshua va a coincidir en lo que vaya conforme a la Torah. Quieren encasillarlo a una corriente o secta, el origen de la Torah, lo que define el Eterno, no las sectas ni corrientes. Más bien lo que define Yeshua, quise decir. Okay. Así es, y eso es definitivo, ¿no? No puedes estar haciendo algo que ni él no enseñó, que ni tampoco lo vas a encontrar en la Torah. Así de sencillo. Es como la cristiandad, ¿no? ¿Por qué están celebrando Navidad, por ejemplo? ¿Por qué están celebrando otras cosas? Porque lo tomaron, y es un caso igual. Así como los enoquianos actualmente, lo mismo hizo Constantino. Empezó a tomar de aquí por allá y ya después se realizó la iglesia constantinopolitana, ¿no? Hacer unas mezclas. Como Sincretismo, eso es sincretismo religioso. ¿verdad? Pues bueno, y por nuestra parte, pues esta es la explicación del por qué no entramos en todas esas confusiones, en todos esos debates, en todo ese desorden. Yo, de veras, si se tratara de discutir y debatir, yo le haría un montón de preguntas a todos estos individuos que predican todo eso, y la verdad es de que pero no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, simplemente decir, no está en la Torah, no está enseñado por el Mesías, y tan, se acabó, ¿no? Mejor lo que tiene evidencia, tanto literaria como histórica, como en el mismo Brit Hadashah. De hecho, cuando hemos estudiado el Brit Hadashah, verso a verso en las cartas, los hechos, no sé si ustedes lo han notado, nos encontramos con un montón de eslabones, que allá la gente está perdidos. Y empiezas a
a armar tu rompecabezas. También, por ejemplo, se habla de lunas nuevas y lo traducen tal cual, incluso del griego. No te mencionan más que lunas nuevas. Meses los asocian a las lunas nuevas, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas, como ya lo hemos estudiado. Por ejemplo, Shaul de Tarso no tiene nada nuevo. El único que hace en su forma de enseñar, enseña la Torah y enseña la enseñanza del Mesías. No hay una torcedura. ¿Quién lo tuerce? Pues el que no conoce la escritura. ¿Por qué? Porque dice, mira, aquí está hablando estas cosas y no sabe que está usando la Torah o el Mesías, ¿no? Que su principio es la Torah. Exactamente. La Torah. Y no hay ninguna contradicción, ¿no? Entonces, pues bueno, dice por acá, dice en el Humash, en algún lugar de referirse a los gigantes, dicen la palabra Tefilim, ¿no será? Nefilim. Sí, bueno, no, de hecho hay varias palabras, yo las he mencionado en la serie Ángeles Caídos. Mencioné tanto las razas como las palabras. Nafal es caído, cuando se habla de los Nefilim en Génesis son los caídos, ¿verdad? Pero hay otra palabra que es Giborim, que también la traducen como gigantes, ¿no? Fuertes, gigantes, grandes, que se habla como de poderosos, como héroes o villanos. Y ahí vienen también, en esa clase dimos de todos sus descendientes de los Nefilim, porque hay los Refaim, hay los Anakim, hay los Anaseos, hay los ¿cuáles más? No me acuerdo, pero son creo que 5. Bueno, ahí está en esa serie. Ajá. Y pues bueno, ¿qué más? Dice que explica explicación seria 1 Reyes 10:14 con relación al número 6. No sé cuál es el texto, si lo pueden poner o Somsumim, también los somsomeos, también es otra palabra que se usa. Pues bueno, relacionado pues al ciclo festivo, al inicio, ahí están. Ahora sí que a Moisés y los profetas tienen, ¿verdad? Tenemos, a ellos hay que oír, ¿verdad? Y de Moisés para acá, no solamente es comenzar un año y saber las fiestas y cumplirlas, todo tiene un propósito, todo tiene enseñanza hasta ahora. Estamos todavía dentro del lapso de tiempo y espacio. No hay otra cosa que el Creador nos pueda enseñar más que las fiestas del Mesías. El Mesías y Él pues incluido, ¿no? Son del Eterno, claro, pero ahí puso el Mesías, el Creador. Ahí está. Entonces, por eso esta clase, ¿verdad? Torah y el ciclo festivo. Y pues bueno, ahora que están preguntando sobre, bueno, fuera de tema, sobre un número que aparece ahí. Bueno, como ustedes ya saben, Salomón apostató. Salomón fue uno de los israelitas más apóstatas que hubo. Y y pues bueno, ¿qué más se puede decir, no? Hasta en el número esto de los impuestos, ¿verdad? De lo que cobraba y todas esas cosas aparecen ahí algunas alusiones. ¿Más preguntas sobre el ciclo festivo? ¿Sobre los días? ¿Todo bien? Perseverar, seguir perseverando y aprendiendo. Seguir perseverando. Digo, y por otro lado, ya para concluir, eso es importante, ¿no? Mientras todo eso nos traiga la remembranza y nos esté preparando para lo que viene, nos queda la perseverancia, ¿va? Nos queda la perseverancia. A final de cuentas, y aunque no podemos demeritar las fechas, a final de cuentas lo más importante es la sombra del Mesías, ¿verdad? Que él fue el Cordero verdadero, que ya no celebramos Pesaj como en aquella época, sino el memorial, la remembranza, adicional para que también no se asuste la gente. No hacemos sacrificios, no seleccionamos cordero, no derramamos ninguna sangre, es más, el cordero lo compramos aparte. Obviamente preferentemente lo buscamos que sea kasher, claro. No estamos bajo ningún sacrificio, no esperamos nada de eso, solamente es memorial. Por eso fue ordenado así, haréis un memorial. Lo que hizo el Mesías también fue un memorial, aunque en ese día posterior él fue el Cordero verdadero.
cuando él cena, dice, cada vez que cenen esta cena del memorial, dice que su muerte y su resurrección anunciaremos, ¿verdad? Por eso lo hacemos. Ajá. Las personas que vienen de la cristiandad o que han escuchado de la cristiandad todo esto, lleguen a escuchar, sepan que Roma también dejó una herencia en la cristiandad con cuestiones como el año gregoriano, la Semana Santa, la Semana de Pascua, el jueves y viernes santo. Todas estas cosas son tradiciones, son adicionales, son cosas inventadas y por eso no las celebramos. Ustedes no van a encontrar en la Biblia, y ahí les va, no van a encontrar en la Biblia ninguna Semana Santa ni ninguna Semana de Pascua. ¿Va? ¿Qué es lo que van a encontrar? El memorial de Pesaj, Bikurim y la semana de Matzot, o los 7 días de Matzot. Eso sí lo van a encontrar. ¿Va? Entonces, para que vayan reconsiderando, digo, aquellos que lleguen a escuchar, entiendan que si vamos a la Escritura, vamos a encontrar el Mesías ahí. Lo otro es tradición y parte de la religión católica. Ajá. El cordero nos lo comemos, dice Adam, así es. Es parte de los elementos en Pesaj y es una cena festiva. Es una cena festiva, no hay ningún problema. ¿Algo más que quieran preguntar referente al ciclo festivo? A ver si hay alguien por ahí que quisiera preguntar. Dicen por acá, y este será para vosotros cabeza de los meses. Ajá. Roshim HaJodashim sería. Eso es lo que celebramos así, el principio de los meses, ¿verdad? Los católicos no comen carne. Esa es una cosa que hemos mencionado hace tiempo, ¿se acuerdan? En una de las series dijimos que el catolicismo, como es el sistema del inicuo, o sea, anti-Torah, en contra de la Torah, a los muy atrevidos se les ocurrió, para no hacer el memorial e incluir el cordero, la cuaresma, quitar toda carne, para que la gente, ay no, carne no. Nada más, creo que nada más Carne blanca, ¿no? Pescado y pollo, ¿no? Pero los más religiosos no comen ninguna carne. Entonces imagínense la aberración, ¿no? O sea, una forma estratégica, maligna y apóstata de asustar a la gente para que el cordero sea lo menos que puedan pensar en su vida. Fíjense nada más. Y déjenme decirles que hay movimientos mesiánicos o efraimitas que no comen el cordero, que sienten que es pecado. Mejor comen pescado o pollo en la cena de Pesaj. Imagínense nada más, ¿no? Ya es el colmo, ¿no? ¿Por qué? Porque traen como que ese temor, ¿no? Ese miedo católico, el engaño de la bestia. El engaño de la bestia, sí, es parte de... Saber se vuelven adversarios del Creador, ¿no? Porque son adversos Claro, a la palabra que él Contrario. dejó para... claro, porque es un memorial, no está haciendo ningún sacrificio, solamente está haciendo alusión al cordero, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo importante, ¿no? Bueno, ponen aquí explicar Isaías 1, pero pónganlo, por favor pongan los textos. Si es referente a las festividades, pongan los textos. Fabiola Rivera dice, Colosenses 2.8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según el Mesías. O sea, ese texto es importantísimo. Si no está el Mesías, si no lo enseñó, si no lo hizo, nada, todo es filosofía humana. Así que ahí está, enoquianos, lo siento, pero están fuera de el Mesías. Y ya adoptaron otro Mesías, ¿verdad? Otro Mesías falso. El que no se sostenga de él no puede permanecer. Así es, el que no sostenga de él no puede permanecer, es la vid verdadera. Dicen por acá, y los católicos no se bañan después del viernes a las 3 porque se vuelven pescado, no sabía esto. No sabía esto, perdón, pero me dio risa, pero no sabía esto. Sí, así decían. ¿Ah, sí? ¿No se bañan después del viernes porque se hacen pescados? Yo me acuerdo que sí me decía mi abuelita. ¿Ah, sí? Enrique Vera dice que sí, su abuelita decía eso, que no se vayan después del viernes a las 3 porque se convertía en un pescado. Y no, y se supone que no tenías que hacer
rezando a fuerzas. Ah, sí, era como un Shabbat. Sí, algo así. Bueno, en una clase también ya mencioné eso, que no se trata de golpes de pecho, no se trata de lloriqueo, no se trata de emociones, sentimientos, que Pesaj es la fiesta de la libertad. Sí. O sea, el Cordero ya fue entregado, el Mesías ya fue exaltado, o sea, ya nos dice, libérense. O sea, no es de estarse golpeando y llorando, ¿verdad? Y esas cosas, ¿no? Bueno, pregunta aquí, una pregunta en la semana, de Matzot no se debe comer ningún tipo de levadura. ¿Se puede tomar vino? Pregunto porque yo el vino, dice, pasa por un proceso. Bueno, obviamente la Torah solamente dice, comeréis panes sin levadura. Ajá. Dentro del pueblo de Israel era lo único que llevaba levadura. Hoy día encuentran levadura por todos lados, ¿no? Galletas y pastas y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? El mandamiento estricto es comer panes sin levadura. Y eso nos habla de nosotros, ya saben, sin la levadura del pecado, la malicia. El judaísmo le llama levadura a todo lo que fermenta. El judaísmo prohíbe todo lo que fermenta, así que no se metan en esos problemas porque les van a dar una lista interminable que van a estar todos estresados en 7 días viendo a ver qué comen y qué no comen, ¿verdad? Y se van a sentir muy mal. Van a comer puro cacahuate. Se van a sentir muy mal si de pronto se tomaron un vino y dicen, ay, fermentó, ¿verdad? Se van a volver enoquianos. Se van a volver enoquianos, ¿verdad? Van a apostatar. Entonces, Cautivos, hermanos, esclavos. sí, se vuelven cautivos. Una de las cosas que causa el judaísmo es eso, que ya finalmente sirven al mandamiento y a la tradición y no más bien el mandamiento lo que significa. Ajá. Entonces lo mejor aquí es, claro, evitar los productos que tengan la levadura, pero el mandamiento es comer panes sin levadura. ¿Okay? Si quieren comprarlos, cómprenlos. Si los quieren hacer, háganlos. Es fácil hacer. Harina, agua, un poco de sal, un poco de aceite de olivo, si quieren. Y se prepara la masa y se pone al horno o al comal y listo. Se hace pan sin levadura fácilmente. ¿Vale? Entonces, bueno. Dice, hace rato preguntaron acerca de los días que no se trabajan en el tiempo de las festividades de primavera. Ok, me pregunta aquí Mario, alguien que hizo una pregunta sobre los días que no se trabaja. Fíjense que interesante. ¿Cómo sabemos qué días no se trabajan? Pues obviamente en la Torah, ¿no? Y aquí otra vez yo les voy a decir, pero les vuelvo a reiterar, siempre que hay no se la escritura. Ok, vamos a hacer esto, voy a leer Levítico 23, detalle, voy a poner mi gráfico y ahí voy a decir que no se trabaja. Ok. ¿Qué días no se trabaja? El 15 del mes primero, que es el primer día de panes sin levadura. Y el último tampoco. ¿Qué día no se trabaja? El último tampoco. El último, que es el día séptimo de panes sin levadura. El día 14 sí se puede trabajar. Obviamente, como ya es preparación para Pesaj, pues lo que hacemos es dejar de trabajar, pero no es mandamiento no hacer algún trabajo servil. Se puede hacer el 14, ajá. Pero obviamente todos nos encargamos de preparar. Pero básicamente Shabbat festivo, aparte del semanal, es el primero y el último de Matzot. De ahí Shavuot. De ahí no, Bikurim no está marcado como Shabbat, aunque como cae el primer día de semana no está marcado como Shabbat. De ahí en el séptimo, Yom Teruah, también es día no laboral, es Shabbat. Yom HaKippurim, por supuesto. El primer día de Sukkot. Y el octavo, que es Shmini Atzeret. Ajá. Ahí está. Si no, tomamos, ahí está Levítico 23. Pueden leerlo atentamente. Sí, ahí lo van a encontrar. Preguntan por acá. De acuerdo al estudio de los reyes de Qumran, que apunte al santuario espiritual. Es el santuario espiritual. Gracias. Ahí está la clase, de hecho, a ver si alguien puede poner el ¿cómo se llama? El enlace de la clase. De hecho, hay una serie que se llama Los Rollos del Qumran, ¿no? Algo así. Rollos del Mar Muerto. Rollos del Mar Muerto. Yo lo hice en lista de reproducción.
Sí, ya me acordé que lo hice en lista de reproducción. Y se llama Qumran, Rollos del Mar Muerto, Yeshua versus Sionismo. Ahí está. Ok. Y que por cierto, déjenme ponerles esa clase que les dije. Qumran, Santuario Humano, Dogma o Profecía Divina. Ahí está. Ese es. Ahí se los voy a poner para que lo escuchen los que deseen escucharlo. ¿Ok? Dice, es cordero lo que se come. ¿Dónde lo consigo? Soy de Mérida, solo soy yo. Lo puede conseguir en un súper. Allá en la ciudad de Mérida hay incluso una judaica. Puede acercarse ahí, a lo mejor se lo venden. Es kosher. Si no, hay cordero allá. Nada más es cosa de que ubique. Cuando estábamos en Mérida, nosotros incluso compramos el cordero. Y nos vendieron el canal. Y sí, hay gente que lo vende en Mérida. Así que sí lo encuentran. En la barbacoa. Sí, que pregunten dónde venden barbacoa. Sí, claro, les vendan si es nomás por una persona, pues, ¿verdad? Un cuartito con eso es suficiente. Muy bien. ¿Qué más? Pues bueno, creo que ya. Déjenme ver en Facebook si hay algo más por aquí. Dice Mary Herrera. Soy nueva en este aprendizaje de la Torah y me he encontrado con varias fechas que han determinado por celebrar Pesaj. Ajá. Ok. Mary Herrera, yo supongo que llegó tarde, así que le voy a pedir por favor que escuche la grabación ya que esté arriba. Justamente para eso fue la clase, nada más que pues sí no puedo repetir obviamente todo. Ahí va a estar la grabación más tarde. Ajá. Muy bien, vamos a concluir. Milena Ochoa dice, yo cómo lo haría porque solo yo estoy aprendiendo. Pueden seguirnos. Déjenme decirles que los que van a hacerlo por primera vez, los que no saben nada, pueden escuchar las clases de preparación pasadas. El próximo Shabbat voy a dar otra clase de preparación y pueden seguirnos a través de internet para que ustedes vean qué se hace y cómo se hace. Ajá. Entonces, nos puede seguir y no hay ningún problema, aunque esté lejos. Bueno, pues damos por concluido esta clase. Terminamos. Mañana damos otra parte más de este tema. ¿Ok?